Bueno, les voy a contar un poquito eh, por qué llegué, qué me motivó a proponer lo que les quiero proponer estos 3 días. Desde que recibí esta invitación a participar de este programa, yo decía, creo que tenía mucho foco en el cuidado, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué me siento muy inapropiada, ¿cómo se dice? Moralmente inadecuada para hacer algo relacionado con el cuidado, porque si alguien no se cuida, soy yo, y no sé cuidar ni plantas ni animales, como qué es, pero sí me interesa mucho aprender. Y creo que por lo que leí de lo que ustedes hacen, creo que más bien yo voy a aprender un poco sobre esas cosas con ustedes. Pero sí me estaba preguntando como en mi práctica, ¿cuáles son esas instancias en las que yo siento que algo cambia y que ese cambio es terapéutico de alguna manera? Eh, o que ese cambio produce una transformación importante en mi psiquismo y mmm, creo que tiene que ver cuando logro cultivar otros estados de conciencia, otras formas de poner atención que no son las usuales, las que usamos cuando estamos acelerados, cuando tenemos que cumplir con cosas, con trabajos. Eh, y creo para mí esos momentos de prestar atención de una manera distinta al mundo, a lo que me rodea y a mí misma, etcétera, tienen que ver con, mmm, sí, con ralentizar el tiempo, pero también es para mí tienen mucho que ver con prestar atención a la materia, a lo corporal, a lo que está pasando en el cuerpo. Eh, y también creo que eso cultiva, cuando tratamos de cultivar esos otros lugares de conciencia, también cultiva otro modo de escribir, como otro lugar de enunciación, que es algo que también me parece como importante, que quería compartir con ustedes, que es como cómo hacemos para enunciarnos desde otras maneras que no sean el yo sé, que no sean el yo soy el centro observador del mundo y el mundo está allá afuera, que no sean el tengo muy claro cómo se categoriza el mundo. Ver un poquito esas cosas. Y para mí, construir como esos otros lugares de enunciación implica como prestarle atención a lo que está antes del lenguaje, como antes de la palabra, antes del concepto, antes de la categoría. Eh, sí, antes del nombre, ¿no? Antes de la palabra. Entonces, para mí las experiencias somáticas, ahorita de pronto podemos hablar un poquito de qué entiende cada uno por eso, son como un terreno muy fértil para explorar esa otra escucha, esa otra atención que me invita a habitar un poco por fuera de lo lingüístico o más allá de lo lingüístico o con lo lingüístico, pero trascendiéndolo. Eh, y siento que eso tiene que ver también con como una pregunta transversal a las cosas que hago, que son curaduría, escritura, mediación de arte con distintas edades. Eh, Tienen que ver con cómo escribir, cómo hablar y cómo actuar como desde el cuerpo, poniendo el cuerpo un poco más al frente, ¿sí? Escuchando un poco más eso. ¿Qué significa eso de escribir desde el cuerpo? Actuar desde el cuerpo, escuchar desde el cuerpo o hablar desde el cuerpo. Eso por un lado, y por el otro lado también me llamaba mucho la atención el nombre de la escuela, Secuela, como este lado como de huella que tiene, pero como de huella traumática también. Y eso es algo que también me interesa mucho explorar. Y más que yo venir a decirles como cómo se relacionan todas estas cosas, lo que quería era abrir a ustedes las preguntas, compartirlas con ustedes
invitar a unas personas que trabajan en lo somático y hacer unos ejercicios de escritura partiendo de estos ejercicios somáticos. Estaba diciendo lo de la secuela porque me interesa también esta idea del huella del cuerpo, ¿sí? Como el cuerpo guarda la historia de alguna manera y muchos de ustedes en sus textos de presentación a este proyecto, no sé si eso fue lo que se les pidió, pero todos coinciden en hablar como de algo que fue doloroso, de que fue difícil, cómo eso los constituyó. Otra cosa que me llamó mucho la atención de los textos que estuve leyendo, bueno, me parecen muy increíbles escritores materiales, ¿no? Como árboles de cacao, aguacates, paltas, hierro, cobre, agua, ríos cruzados a pie, deslizamientos de tierra, islas, golfos, periferias, no sé, lo sentí súper material y dije, bueno, sería muy chévere que hiciéramos como unos ejercicios de escritura material y que investiguemos juntos o proponerles esa pregunta de, bueno, ¿qué es una escritura desde el cuerpo? ¿Qué es una escritura material? Pensé en eso, pues no solamente porque la escritura es como mi medio privilegiado, sino porque pues creo que pues todos escribimos, ¿no? De alguna manera, para todo el tiempo tenemos que escribir y si es la escritura no es mi medio privilegiado, el de alguno de ustedes, de alguna manera lo que quiero trabajar más que la escritura es el lugar de enunciación, ese concepto, ¿sí? Que aparece en el tono de cómo escribo, ¿sí? Entonces, si yo no escribo, al menos los ejercicios de escritura que me ayuden a rastrear cómo construyo yo mis tonos, desde dónde me estoy enunciando. Bueno, esto es como una gran constelación de las cosas que quisiera compartir con ustedes. No sé si antes de contarles qué vamos a hacer hoy, mañana y pasado, no sé si quieren como reaccionar o preguntar algo de lo que acabo de decir, de todas estas ideas. Erika, yo quiero como que contes un poco como de tu práctica, como cómo llegas también como a esto de la escritura, el cuerpo. Creo que es muy interesante como conocer un poco más de tu trayectoria y que también sepan en qué has venido trabajando. No sé, Vale. como... Listo. No estaba preparada para eso. Es algo muy sencillo, nada más como... No Sí. estoy jodiendo, estoy jodiendo. Eh, pues pucha, estoy tratando de pensar en cómo hacerlo sin hacer un listado de hoja de vida. Pues yo estudié psicología y creo que la escuela de psicología en la que estudié era una escuela bastante sui generis porque era muy crítica con la psicología. Entonces, sin embargo, creo que eso dejó como una huella importante, como de preguntarme por lo terapéutico y las transformaciones psicológicas y cómo construye la gente, subjetividad. Eh, y muy rápidamente, digamos que tenía unos profesores muy sui generis que nos enseñaban cosas de arte. Entonces creo que ahí hice como esa territorio más fértil para el pensamiento complejo, para pensar lo híbrido y lo contradictorio, etcétera. Entonces empecé a estudiar arte, sobre todo como historia y teoría, y ahí empecé a trabajar como haciendo exposiciones, haciendo catálogos, escribiendo para distintas personas, proyectos de otros, y rápidamente pues la escritura se empezó a convertir como en la práctica más, en la que hay más cuerpo de trabajo, si se quiere. Entonces, esos han sido como mis roles, una parte, pero también tengo como un pie bastante hundido en la educación, como que me importa mucho, digamos como que mi encuentro con el arte eh,
O sea, me interesa mucho ese pasaje, para mí fue muy importante ese pasaje de las humanidades al arte y cómo el arte me ayudó realmente a pensar desde lo material, y creo que eso para mí fue como muy revolucionario, y creo que me interesa mucho compartir desde pensando formatos educativos como qué es eso que tiene el arte revolucionario, ¿sí? Y creo que tiene que ver con estos otros modos de atención, creo que tiene que ver con el pensamiento poético, bueno, etcétera. Y en esta pregunta, digamos que muchas de las curadurías que he hecho y los textos que he hecho, eh, y he hecho otras cosas que no sé cómo se llaman, no tienen como una categoría muy fija, pueden ser curaduría o obra artística, que son las conferencias bailables, eh, porque tengo, digamos como que todo eso para mí es un poco lo mismo, es un trabajo de mediación, ¿sí? De compartir el arte, y en ese sentido es mediación, es una traducción. Y entonces cuando yo trataba de ver qué era lo transversal a toda esa diversidad de prácticas, porque también hice diseño gráfico, bueno, etcétera, creo que es una pregunta sobre cómo aprendemos a través del cuerpo. Y digamos que es en las conferencias bailables en donde se ve como de una manera más explícita esa pregunta, pero digamos en las exposiciones también hay como mucho pensamiento sobre cómo afectar los sentidos y cómo afectar esa experiencia corporal que es una exposición de arte, y también cómo producir experiencias corporales a través de la escritura, o cómo no solo producir experiencias corporales, sino también cómo usar mi reservorio de sensación. Eh, sí, cómo escribir de otra manera, cómo escuchar el cuerpo implica escribir de otra manera. Entonces creo que eso es más o menos cómo las actividades que he hecho se vinculan con estas preguntas que les estoy proponiendo. Gracias. No sé si alguien quiere hacer como alguna pregunta, como de no me quedó claro, no sé muy bien, no estoy muy de acuerdo. Bueno, entonces otra cosa que estaba pensando es como, o una cosa que me preocupa bastante es como, me parece pesado, para mí es pesado como hablar de temas. Entonces como que yo pensaba como no quiero hacer unas sesiones de discursivas sobre un tema específico, sino quisiera que ensayáramos metodologías, si se quiere. Entonces, hoy pensaba proponer, no sé si son 2 o 3 ejercicios, digamos que 2 inicialmente. Ahorita les cuento un poquito de qué. Mañana viernes quería invitar a una compañera que es bailarina, y que, pero más que bailarina, es como una persona investigadora de este gran campo de estudio que se llama lo somático. Y lo somático es como un estudio, diría yo, fenomenológico del cuerpo, y algunos lo usan como un estudio anatómico, pero como del cuerpo en movimiento. Sin embargo, esto no es solamente como se usa, digamos, como en muchos campos terapéuticos, pero también educativos, etcétera. Pero digamos que la razón por la que lo traigo es como porque considero que esos cambios sutiles del lugar de enunciación se trabajan de una manera más fácil a través de estos ejercicios somáticos que a través de la discursividad. Entonces, por eso la propuesta. Entonces, esta persona que se llama Juliana Rodríguez nos va a proponer mañana unos ejercicios de movimiento que no son, no se asusten, como que no son muy, no son de danza, pues, ni nos va a poner como a saltar en una pata o algo así. Son cosas muy sutiles, porque un poco la consigna es
cómo cuando reduzco el esfuerzo al mínimo, aumento al máximo la atención. Se me... Todo bien. Vale. Esa es, y la idea es combinar estos ejercicios con unos ejercicios de escritura colectiva, puede ser. Y el último día, que es el sábado, también la idea es que viene una compañera que trabaja este campo de lo somático, pero desde la voz también. Y más que cantar, es simplemente ejercicios para entrenar, digamos que una idea que yo siento que afecta nuestro punto de vista y nuestra manera de escribir, que es como bajarle a la voluntad, a lo voluntarioso, y cómo realmente soltar la voluntad es lo que produce sonido. Y creo que esos son situaciones o vivencias extrapolables a a otras prácticas, pues. Entonces, básicamente esa es la idea. Quisiera saber, escucharlos como si, qué piensan de esta propuesta, cómo les suena. Entonces, les quiero proponer algo, les quiero proponer que los que puedan se quiten los zapatos y hagan una caminata por la casa. Podemos tomarnos 5 minutos. Ay, Sally, no te oigo. O por el cuarto. Sally le tocó caminar ahí en lugar a duda. Preciso hoy tengo la media rota. No, no importa. No, sin medias, sin medias. Es sin medias y sin zapatos. Es 5 minutos y puede ser que en esos 5 minutos, mientras están caminando y atendiendo a las sensaciones de la planta del pie y del resto del cuerpo, pueden buscar un objeto filudo, que no tiene que ser tan filudo como este, sino como una cosita así, o como algo así, ¿no? Como algo que no les vaya a hacer daño, pero que sea puntudo. Entonces podemos tomarnos 5 minutos, eso significa que a las 35. Yo voy a hacer el ejercicio también con ustedes. Erika, no entendí lo del objeto. Que tienes que como buscar un objeto que sea. Lo buscas mientras caminas, pero digamos, el objetivo del ejercicio es como ponerle cuidado a qué está pasando en la planta de los pies y en el resto del cuerpo mientras caminas durante 5 minutos. Pero además necesitamos buscar el objeto y traerlo para lo siguiente. El objeto puede ser cualquiera que sea como Puntudito, pero que no sea como que les vaya a hacer daño si lo hacen así con la piel, pero que tenga cierta punta. Bueno, entonces ahora le vamos a hacer una intervención a los pies, no a los dos, a uno, con el palito. La idea es que no se nos quede ni un solo milímetro sin intervenirlo. Como que no sea muy suave, ni tampoco que se hagan daño, como encuentren el tono para que realmente les haga como un efecto. Ni muy suave que no lo sientan, ni muy duro. Y es solo la planta del pie y incluido entre deditos, como estos de acá, y todo este pliegue, ¿sí? Como que traten de no dejar nada desatendido. Y repasen, ¿no? O sea, como que no lo hagan una sola vez, háganle así como si estuvieran rayando. Listo. Entonces, los que ya terminaron de hacer hasta el último milímetro de cada falange, de cada dedito, ahora entonces podemos caminar 2 minutos y percibir la diferencia. ¿Qué cambió? No solo en el pie, sino en todo el cuerpo. Y si perciben distinto el derecho del izquierdo. Sentí que mi planta del pie intervenido
tenía mucho más contacto con el piso, con la superficie. Também, eu senti isso também. Como mais sensibilidade no lado que eu... Intervenido. ¿Y alguien percibió repercusiones en el resto del cuerpo, como alguna sensación en el hombro o en la lumbar? Yo, pero en el primer ejercicio, cuando los Y- tocamos, en el primero, Ah. había unas partes más sensibles debajo de mi empeine, en el arco. Sentía más un cierto... Listo. Les quiero proponer que hagamos con estas sensaciones así como que tenemos fresquitas, hagamos un ejercicio de, no sé si es de escribir, sino más bien como de escribir, ¿cómo es que se llama? Esto que hacían los surrealistas, escritura automática, no, flujo automático, ¿cómo es que se llama? Marilia, ¿vos no sabes? Sí, algo así como flujo de conciencia, flujo de Flujo de conciencia. conciencia. Todo lo que a uno se le viene a la cabeza lo vamos a anotar, pero en este Google Docs que puse en el chat.